entonando el himno 119, la primera estrofa nada más. Cristo el Rey resucitó y Él es nuestro Señor. Alegres todos canten sí con gratitud y amor. Resucitó Dios, hizo así el día del Señor. Padre Celestial, gracias te damos en esta mañana por la oportunidad de continuar con la escuela dominical. Gracias por este hermoso día, Día del Señor. Gracias porque en verdad es hermoso no solo por el clima, el sol y la belleza del día, sino también porque es el Día del Señor, el día en el cual la iglesia se reúne para estudiar tu palabra, para escuchar tu palabra. Y rogamos despierte, Señor, el corazón de los hermanos. En especial queremos pedirte por la hermana Ruth y su hija Jimena, que se encuentra enferma. Le será, Señor, imposible llegar a la iglesia. Y pues de los demás que no sabemos, y pedimos también por ellos. Te pido por mi hija, su total recuperación. Y por todos los que puedan estar enfermos también. Recuerdo a la hermana Norma. Y te pido de todo corazón por ellos. Gracias por permitirnos estar aquí. Tráenos la paz, danos la paz, la quietud, la certidumbre de tu presencia y la guía de tu Santo Espíritu para estudiar tu palabra como es debido. Nos ponemos en tus manos en esta mañana para terminar la escuela dominical del diaconado, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, pueden sentarse. Buenos días, Dios les bendiga una vez más. Vamos a la escuela dominical y a ir adelante a pesar de todas las frustraciones que se pueda encontrar uno. Vamos adelante. Nos quedamos en ya la parte final del diaconado, la ordenación de los diáconos. Señalamos que los diáconos deben ser puestos a prueba y en dos posibilidades, ¿no? La primera, se le pone a prueba luego de elegido o se le pone a prueba antes de elegido. Y eso depende supongo yo, de la congregación, aunque con cierta postura estricta sería probado antes de ser elegido, ¿verdad? Es decir, Esteban y los demás diáconos fueron elegidos, pero ya habían sido probados. En el caso de los requisitos de 1 Timoteo, lo que sucede allí es que se están ordenando las iglesias. Las iglesias ya están funcionando y no están ordenadas como debieran de estarlo. Así es que lo que se está haciendo allí, tanto en 1 Timoteo y Tito, es ordenar las iglesias. Así es que por eso los requisitos y por eso la idea de probarlos durante o antes. En el caso de nosotros, pues ya se supone el hermano ya fue probado. Perdón, los hermanos ya fueron probados, así es que ya nada más restaba su elección. Vamos a la letra B. Debe ordenársele al ministerio. Este aspecto que parece reiterativo, es decir, que parece que se vuelve a insistir en algo que ya se habló y que ya se dijo, tiene una explicación. En 1 Timoteo 3:10 se señala que deben ejercer su ministerio, que ejerzan su ministerio. Cuando se está diciendo ejerzan su ministerio, inmediatamente a la mente viene la idea de que lleven a cabo la labor para la cual se les escogió. Pero la palabra ejerzan no es solamente en el sentido de que hagan lo que deben hacer, sino que sean investidos
de la autoridad para hacer lo que tienen que hacer. Este investir de autoridad siempre es hecho a través de ciertos simbolismos. ¿Cómo se embiste al presidente de la nación de la autoridad que el pueblo le confirió en una votación libre y democrática? Hermano Aguirre, ¿cómo se embiste al candidato elegido para presidente de nuestro país? ¿En qué ceremonia y con qué simbolismo queda él revestido y embestido de la autoridad para gobernar el país? ¿La bandera? Cuando le entregan la banda presidencial. Por eso era tan importante cuando este escándalo que se armó con Calderón y con el Peje, ¿verdad?, con López Obrador, impedir que llegara y que entrara. Por eso era tan importante impedirlo, porque era un símbolo. Ahora, en realidad ya había sido electo, en realidad ya había sido todo cumplido cabalmente, pero ese simbolismo de entregarle la autoridad podía todavía ser un justificante del justificante de siempre. No es el presidente legítimo. Y bueno, pues hay una larga historia de cómo lograron meterlo y por dónde lo metieron finalmente, le pusieron la banda y vámonos, ¿no? Ante el encono que había por el aparente fraude electoral, y que sí, muy probablemente no, Estados Unidos no permitiría al Andrés López Obrador, Andrés Manuel López Obrador como presidente de nuestro país. No lo aprobaría, y si no lo aprueba, no lo aprueba. Pero en esta circunstancia, el poner la banda es el simbolismo que representa su autoridad, ¿de acuerdo? Entonces, en el caso del diaconado, cuando dice ejerzan su ministerio, está implícito ese acto de investirlo, de señalar que ahora tiene la autoridad para la cual ha sido elegido, nada más la autoridad para la cual ha sido elegido el diácono. Así es que estamos hablando de una ordenación. Está toda cambiada la letra, ¿verdad? Es lo que estoy viendo aquí. Muy bien, en el caso de los pastores, al ser ordenados, les son impuestas las manos. 1 Timoteo 4:14, si alguien lo puede buscar, por favor. Esta tarea del diácono, hermanos, es una labor pública y por tanto su ordenación debe de ser pública. ¿Sí? Alguien que tenga 1 Timoteo 4:14, alguien que tenga, adelante, quien lo tenga, póngase de pie, léalo, por favor. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos. En la elección de un pastor, se debe declarar a la iglesia, sí, como necesitada de ayuda para examinar a alguien que sea un pastor. Entonces la iglesia, con la ayuda del pastor titular, pues, si hubiese más pastores seguramente ellos lo harían, se forma ¿cómo se llama? Presbiterio. Es decir, un grupo de pastores a los cuales se les asigna la tarea de examinar al candidato a ser ordenado al pastorado. ¿De acuerdo? Entonces, pueden ser 2, 3, 4, 5, 6 pastores los encargados. El presbiterio no tiene un número determinado, es un número de pastores que van a examinar al candidato, le van a hacer un examen oral, básicamente, que tampoco tiene tiempo, un límite de tiempo, que puede ser abierto o cerrado en el sentido de que estén los que el candidato quiere o no haya nadie, y abierto en el sentido de que vayan todos los que quieran, pero eso lo decide el candidato, si quiere que estén allí viendo cómo lo examinan, o solamente escoge un grupo de personas, o de plano no quiere a nadie. La iglesia entonces le entrega al
al presbiterio el examinar al candidato. Una vez que el candidato ha sido aprobado, si lo ha sido aprobado o no, el presbiterio le rinde un informe a la iglesia, y entonces la iglesia, si el informe es positivo, de que aprueba, de que el hermano está capacitado para la obra del ministerio, entonces se procede a una ordenación. En esa ordenación, el momento más solemne, el momento más importante, es cuando se le imponen las manos al candidato, al hermano que va a ser ordenado al ministerio. Los pastores le ponen, literalmente, le imponen las manos, le ponen las manos, ¿verdad?, en su cuerpo, el de rodillas, y se ora por él. Y queda investido por la autoridad de la iglesia como pastor. Es el momento en que se llama la ordenación. Ahora, alguien puede estar llevando a cabo la labor de pastorado, pero sin estar ordenado. No, mientras la iglesia lo autoriza no hay problema, pero una vez que está ordenado, ya no necesita pedir permiso a la iglesia para bautizar, para presentar niños, para casar. Ya tiene la autoridad, ¿de acuerdo? Entonces, siguiendo ese procedimiento, el del diaconado debe de ser igual. La imposición de las manos, en este caso del pastor y de los que ya son diáconos de la iglesia, ¿de acuerdo? De esa manera, en una ceremonia solemne, el diácono puede ejercer su ministerio. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Dice Pablo, les recuerda a Timoteo que tengan cuidado al imponer las manos. 1 Timoteo 5:22 le dice, no impongas con ligereza las manos, de lo cual inducimos que a los diáconos les deben ser impuestas las manos. Es decir, esta acción está respaldada en el otro ministerio que hay en la iglesia, que es el pastorado, y como se lleva a cabo el pastorado, seguimos su forma, seguimos su fórmula y lo aplicamos al diácono. Entonces también al diácono le son impuestas las manos en una ceremonia que esperamos nosotros llevar a cabo la próxima semana, el domingo en la tarde. Y en ese momento y a partir de ese momento el diácono tiene esa autoridad. Ahora, el hermano ya empezó a contar y a trabajar y ya está en ello, pero todavía no tiene una imposición. Esta es la parte, digamos, delicada. Esta señal de ordenación al ministerio del diácono es ante la iglesia, pues ejercerá un servicio autoritativo. Recuerden, insisto, es muy importante no olvidar que la autoridad a la que se refiere está delimitada por la misma iglesia. Y esto es importante porque se pueden cometer graves errores en esta idea. Volvamos al ejemplo presidencial. Se le coloca la banda, lo cual simboliza, representa, tipifica, nos habla, señala que tiene la autoridad para gobernar el país en todo a lo que la presidencia se refiere. Eso no quiere decir que el presidente tenga autoridad de llegar a nuestra casa y decirnos de qué color la vamos a pintar, ni de decirnos qué auto nos vamos a comprar, ni de decirnos en dónde vamos a trabajar. El presidente de la República no tiene autoridad para eso. Ni siquiera tiene autoridad, en la mayoría de los casos, para decir y ejercer la instauración de leyes. Para eso existe, ¿verdad?, la Constitución Política de los Estados Unidos, donde señala con precisión cuáles son los atributos de autoridad del presidente. Me preguntaba, por ejemplo, en el caso de que si el presidente de México puede hacer un indulto. No puede hacer indulto porque en México no existe la pena de muerte, ¿de acuerdo? En Estados Unidos sí. En los estados donde hay pena de muerte, el gobernador de los estados tiene la capacidad de perdonar, nada más si quiere perdonar al condenado a muerte. No tiene ni siquiera que tener una justificación, simplemente otorgar el perdón. Perdón, no es algo que esté haciendo todo el tiempo. Bueno, ha de tener muchas solicitudes en Texas que se la pasan, ¿verdad?, matando gente. Y aún en California, que existe la pena de muerte también en California. Pero eso está dentro de sus atributos. En el caso del pastor, el pastor tiene autoridad
pero también está delimitada y debe de estar bien señalada por la misma constitución de la iglesia. Es decir, la iglesia debe de determinar y decir, ok, la autoridad del pastor es esta. Bíblicamente la tiene. Bíblicamente el pastor tiene autoridad sobre todas las cuestiones espirituales. Ya, todas las cuestiones espirituales el pastor tiene autoridad. Sobre las cuestiones que no son espirituales, el pastor no tiene esa plena autoridad. Y esa es la idea también de que si el pastor tiene plena autoridad en lo espiritual, entonces el pastor debe de tener plena autoridad sobre lo material para poder ser el pastor de una iglesia. Y no. Ya la autoridad de las cuestiones materiales y de organización y de ejecución ya no tienen que recaer absolutamente en él. O sea, si al final hacen lo que Cuba hizo con su presidente, que es él decide hasta quién vive y quién muere, a escondidas, pero lo hace, entonces eso ya no es lo que planeó Dios. O sea, si Dios hubiera querido un reinado, pues entonces no habría pastor, sino habría rey de la iglesia, y no lo hay. La iglesia sigue teniendo responsabilidad, y es muy importante esto porque cuando la oveja dice, no, pues el pastor sabe, no, pues el pastor sabe, no, pues él sabrá, no, pues los hermanos saben, estamos hablando ya de una irresponsabilidad y de una indiferencia y de un háganle como quieran, al fin yo no voy a dar cuentas. Y al final sí, cuando Dios juzgue a las naciones, Dios va a juzgar a México por haber vuelto a elegir al PRI, sea bueno o sea malo, yo no estoy diciendo si es bueno o es malo, desde mi perspectiva es malo, pero Dios lo ha de juzgar. Dios ha de juzgar eso. Y si la gente cree, se robaron el poder o lo que haya sido, como haya sido, no, cada ciudadano, las naciones serán juzgadas. Las naciones serán juzgadas, hermanos, por lo que eligieron y por lo que hicieron cuando debieron haberlo hecho y como debieron haberlo hecho. Entonces, eso está en las manos de Dios, ¿ok? Yo no soy juez, yo puedo dar una opinión, pero Dios juzgará esto y a las naciones y a lo que hicieron y dejaron de hacer. Por tanto, también a los creyentes, si estuvieron o no estuvieron presentes en las elecciones, en las decisiones, porque es muy fácil decir, no, pues la iglesia se equivocó, hermano, ¿y usted por quién votó? Yo no voté. Entonces no hable, no digan nada, no digan nada. ¿Por qué no votó? ¿Estaba presente o no estaba presente? Sí, pero me abstuve. Entonces cállese, absténgase de opinar, porque no puede. Y la otra también es, ¿verdad? Es que no pude ir. Bueno, pues no pudo ir, no diga nada tampoco, no estuvo presente. ¿Me explico? Así es como debe de ser. Hay iglesias que lo que hacen es que los hermanos, ¿verdad? Que no están presentes o algo, son hechos menos, y para la siguiente simplemente no votan. Simplemente no votan. O sea, ¿para qué no viene? ¿Para qué no está? Pero en nuestra iglesia está bien estipulado que mientras sean miembros de la iglesia pueden votar, y solamente el hecho de su ausencia los incapacita no solamente de votar, sino de la membresía. Ahora, claro, también un cristiano, ¿verdad?, que tiene un mes sin venir a la iglesia y va a haber una decisión que implica las últimas 3 semanas, por pura prudencia y sensatez debería de abstenerse. Sin que nadie le diga nada, simplemente debería de abstenerse y decir, no estoy al tanto, no sé qué está pasando, no voy a votar. Hay una razón para no votar, no un capricho. Hermano. Pasó ahora con la elección de los hermanos, de una hermana, y no sabía ni qué. Le daba el papelito y dice, pues ¿quiénes somos? ¿De qué se trata o qué? Oye, pues vamos a escoger ya, porque como andábamos entregando papelitos rápido, pues ahí ya como fue, le expliqué y le puso ahí algún nombre. No sabía ni quiénes eran los que querían. No sabía ni qué estaba pasando, porque todos eran candidatos, todos podían ser electos, todos, pero no sabían ni qué estaba sucediendo. Ese es el problema. Ahí es donde el creyente, en un acto de sensatez, le dan el papelito y se lo guarda y se abstiene porque dice, no tengo idea qué está pasando. Y es mejor no participar que participar sin saber qué estoy haciendo. Pero eso ya tiene que ver con la fidelidad de cada miembro de la iglesia, ¿verdad? Y con su prudencia también, claro, también con prudencia, ¿no? Por eso en nuestro país se llegó a la conclusión de que los mexicanos que viven fuera del país
no deben de votar por presidentes municipales, ni por gobernadores, ni por diputados, ni por senadores, porque no tienen la menor idea de qué está pasando, pero sí pueden votar por el presidente porque el presidente sí los va a afectar directamente. Entonces se puede votar en el extranjero, ¿por qué? Nada más por presidente, porque es lo único que a ellos les atañe y les afecta. ¿Por qué? Porque el presidente es el que va a establecer la política, ¿verdad? ¿Cómo se llama esa política? Hacia el extranjero. La política exterior, que les afectará directamente a ellos como ciudadanos mexicanos. Todo lo demás no, ¿por qué? Porque no viven en México. Bueno, eso también, no sé, pudiera ser en un momento dado hacia simplemente como algo que se puede hacer. Muy bien. Bueno, vamos adelante. En cuanto a la ordenación de los diáconos, debe observarse el tiempo, hermano Alfredo. Lo que usted dice acerca de los gobernantes que tenemos, pues la Biblia dice que debemos sujetarnos a ellos, ¿verdad? Y cumplir con nuestros derechos y responsabilidades. A las autoridades civiles. Sí, sí, claro, sí. Pues uno cumple con su deber, ¿no? Como cristiano, que se está sujetando. Pero acuérdense que aquí en la tierra gobierna el Satanás, es el que pone. Sí, pero sí. También dice Dios, cuando el Señor Jesucristo le dijo a Pilato, dice, ¿no sabes que yo tengo autoridad para soltarte o para meterte a la cárcel? Le dice, tú no tuvieras autoridad si mi padre no te la hubiera dado. O sea, claro. Dios quita y pone. Sí. Ahora, quien esté, pues Dios puede usarlo, o sea, ¿sí me entiendes? Para bien o para mal, o sea, Dios está en la mano de Dios. Entonces uno como cristiano, pues no que uno diga, no, te voy a votar por porque ese se me hace bueno, por lo otro. ¿Sí me entiende? Entonces uno cumple con la responsabilidad, más sin embargo, pues, yo voté por el PEC, ¿no? Pero votamos por el PRI, sería sacar quien tiene su sí, no, y es su libertad. ¿Sí me entiende? Sí. Pero más sin embargo, pues uno cumple con la responsabilidad. Y relacionado con la iglesia, pues ahí sí nos atañe a todos como cristianos, la responsabilidad de votar cada quien personalmente, tomar la decisión de quitar o poner porque ahí sí Dios nos va a demandar. ¿Por qué? Porque somos el pueblo de Dios, somos la iglesia de Dios, y si tú no cumples con esa responsabilidad como cristiano, de lo que tienes que hacer con la iglesia, las decisiones que tomes, ahí sí Dios te lo va a tomar en cuenta. Sí, así ¿Por es. qué? Porque acuérdense lo que Dios dijo, lo del César a César y lo de Dios a Dios. Sí, definitivamente. El que no tome una decisión y se abstenga o X cosas y que al rato que esté opinando, usted dice no estoy de acuerdo con algo que se tomó cuando no votó, ahí sí, ¿sabes? Tú te callas porque en el momento que tú tenías que haber alzado la mano, decidido, no decidiste. Entonces ahora ya sí. no es. Y no quiere decir que en un momento dado después no se pueda señalar o decir algo, pero una vez que ya hubo una decisión, ahí sí ya no se puede hacer nada. O sea, la autoridad cuando tú votas es porque estás aceptando y dándole la autoridad a la persona para que lleve a cabo la situación. Pero si no votaste y al rato estás juzgando o quieres opinar o quieres hacer aquello, cuando no estuviste de acuerdo o te abstuviste, ahí está la situación. Pues, claro. Bueno, y por supuesto, y volviendo a este asunto me detuve en esto para señalar que cuando hablamos de autoridad, no estamos hablando, hermanos, de una autoridad ilimitada, sino una autoridad, hasta se va a escuchar como medio político, pero en el marco de lo estipulado y establecido por la misma congregación. Es un error pensar, se le dio autoridad al diácono y que de pronto el diácono le diga, hermano, necesito su carro para mañana, pero porque soy su diácono. No, porque no tiene autoridad para eso. Y ese es uno de los errores de la democracia también y de nuestra incipiente democracia. Ya fue electo el presidente, hay que hincársele, hay que respetarlo, ¿verdad? Pero no hay ningún problema también en un momento dado en que uno le exija algo y le pueda hablar con respeto, pero también hablarle fuerte, como los padres de los desaparecidos de Ayotzinapa, ¿no? Usted está aquí para servirnos a nosotros, señor presidente. Pues es que así es, ¿no? O sea, así tiene que ser y así debe de ser. Pero la idea de que es intocable y esta idea de besarle las botas al presidente, pues es algo que debe de quedar totalmente atrás y de entender que es otro ciudadano que ha sido elegido para ejercer una autoridad que está bien
identificada, bien definida, y que eso no le da derecho a comprar casas a diestra y siniestra sin poder justificar de dónde provienen, ¿verdad? O en otros países, como en el caso de los Estados Unidos, a espiar al candidato rival, lo cual cuesta siempre y debe de ser caro, ¿no? A Bill Clinton le andaba costando la presidencia sus adulterios, pero como estaba también la economía de los Estados Unidos, pues le pasaron por alto esa cuestión moral. Pero habla de la persona, habla de quién es la persona. Entonces, si es capaz de mentir, de engañar, de abusar, existe el perdón, ¿no? Y es el caso también del rey David, Dios le perdonó. Bueno, hay una autoridad bien específica y bien clara. Bueno, en cuanto a la ordenación de los diáconos, debe observarse el tiempo. Y aquí ya no llegamos, pero es necesario verlo. No hay una clara indicación sobre la duración del ministerio de un diácono, por lo que debe quedar en la sola potestad de la iglesia determinar la duración del mismo. En nuestra iglesia, la duración del diácono es indeterminada, ¿ya? ¿Por qué? Porque cuando empezamos, se ordenó a los diáconos por 5 años. ¿Se acuerdan? ¿Quiénes estaban en aquel entonces, hermano Efraín? La primera elección de diáconos fue por 5 años. Nada más, 5 años. Luego de esos 5 años se iba a volver a analizar su vida, su todo, pero como muchas cosas quedan allí y no se hizo. Después de eso, para las siguientes elecciones de los diáconos, quedó estipulado que el diaconado era indeterminado. O sea, va a hacerlo hasta que la iglesia decida que no lo sea. Y en ese sentido, el hermano Luis Jiménez ha sido elegido diácono de la iglesia de una manera indeterminada. Ahora dirá alguien, ¿y se podría determinar cuánto tiempo? Claro. ¿Cuánto quieren que eso debió de haber sido antes? Ahora, eso alguien lo puede promover y decir, bueno, pues vamos a darles un tiempo, 5 años, 10 años, un sexenio, o como en los Estados Unidos 4 años, o como un presidente municipal 3 años. No hay en la Biblia nada estipulado ni sobre el hecho de una cosa ni la otra, lo cual permite que sea así, que el diácono sea elegido de una manera indeterminada. Existe la posibilidad de una duración indeterminada, es decir, que sea electo y nombrado diácono sin una fecha de caducidad, lo que implica que solo el pecado podría eliminarlo de su ministerio, ya que muera como diácono. Ahora, creo que sí, pensando en esto, y si el Señor nos concede más años antes de que Él venga, vamos a pensar en 30 años. ¿Cuántos años tendría el hermano Varela en 30 años? ¿Cuántos años tendría el hermano Varela? Ya a los 70 y qué. Vamos a pensar que el hermano Varela tiene 73 años y ya no pudiera llevar a cabo su diaconado. Él ya no puede contar las ofrendas, él ya no puede estar haciendo pagos, él ya no puede hacerlo. Ahí hay de dos. Lo dejamos como diácono, no retirado, sino, ¿cómo se les dice? O sea, que ya no ejercen, pero siguen teniendo No, bueno, va a ser anciano con el favor de Dios, ¿verdad? Diácono consejero, no, porque ya no ejercería el diaconado, nada más tendría el nombre de diácono, pero ya no ejercería. Retirado, dice el hermano. Tienen un nombre. Veterano, no, tienen un nombre. ¿Cómo se les llama? Son maestros. No es jubilado, tampoco es pensionado, no. Lo voy a buscar. O sea, tiene el nombre, pero no ejerce nada. Tampoco, no. Tampoco. Eso se les da mucho a los maestros. No, tampoco, mentor no. No, tiene un nombre. Usted sí sabe. Nada, no nos acordamos, pero tiene un nombre.
Es decir, que nada más tiene el título, pero no lleva a cabo nada de las funciones que debería de estar llevando. Entonces eso sí puede suceder, que tengamos un diácono, pero que no ejerce ya el diaconado, porque está incapacitado, ¿verdad? Vamos adelante. En el segundo caso, la iglesia lo nombra diácono por un periodo de tiempo determinado, 5 años por ejemplo, luego del cual se decide lo que se deberá hacer. Es decir, a ver, ya pasaron sus 5 años de diaconado, hermano Luis Jiménez, no es el caso, porque él está indeterminado, pero vamos a suponer que hubiera sido electo por 5 años, fíjese que ahorita vemos esto, vemos aquello y ya no vamos a querer que usted siga de diácono, o vemos su vida, usted está muy bien, queremos que siga por otro periodo de tiempo. En la iglesia no hay problema con la reelección. De hecho, no debería de haber ningún problema con la reelección. El problema de la reelección en nuestro país es que no existe la democracia verdadera, el que toma el poder, como en Venezuela, ya no lo suelta, y que además el mexicano tiene la tendencia, insisto, al señor, ¿no? Al tlatoani, al Dios, al semidios, que nos gobierne a todos y que nos arregle y nos enderece la vida a todos y que además nos dé cosas. Es la idea. Cuando esta idea cambie y el mexicano vea que los gobernantes son otros ciudadanos más, que se les ha dado una autoridad para gobernar, y que gobernar, hermanos, en 90 o más % es administrar. Por eso la pregunta sería si Cuauhtémoc Blanco estaría capacitado para gobernar un municipio, o sea, si siquiera entiende lo que es un municipio, porque luego sientan a los presidentes municipales electos por el pueblo y ven que hay un montón de gente ahí también sentada y ellos quieren tomar decisiones y esa gente le dice no, fíjese que no. ¿Cómo que no si soy el presidente municipal? Sí, señor presidente municipal, pero existe un cabildo y sus funciones y las decisiones que usted puede tomar, señor presidente municipal, están, ¿verdad?, estipuladas allí, y eso que usted quiere hacer no se puede hacer. Es que ni siquiera, es que mire, más allá de si sabe leer o no sabe leer o escribir, tiene que entender cómo funciona el municipio si quiere ser presidente municipal. Porque la idea de muchos mexicanos es, si yo fuera presidente, habría carnitas todos los domingos en la mañana para la gente. Sí, señor presidente, usted no puede hacer eso, porque usted no tiene un fondo, ¿verdad?, dado por la constitución política, donde usted pueda determinar que va a gastar un dinerito para comprar carnitas, señor presidente. Entonces, a todas luces, habría que preguntarle a Cuauhtémoc Blanco si entiende cómo funciona, para qué es el cabildo, digo, qué hace el secretario del municipio, pues, o sea, la verdad, aquí cuántos le podríamos entrar a ser presidente municipal entendiendo lo que eso quiere decir. El hermano Mora, pero no está el hermano Mora, de los que estamos aquí. ¿Usted? No, una pregunta. ¿O tiene la mano arriba? ¿Usted? No, yo voy a... Va a hacer una pregunta. Bueno, mano. Lo que pasa ahorita con la situación de la política, como ya la gente no cree en las propuestas que están haciendo, ahora van a poner artistas, deportistas, para que la gente, como los conoce, para que voten por ellos, interese. Por ejemplo, aquí van a poner en el correo 16 aquí, creo que por parte del PAN, aquí está la Yaquinaba o el Terrible Morales. La Yaquinaba para diputada federal, país por México, y el Terrible Morales no va a estar por el PRI. Ese es un problema, fíjese, ya que usted lo menciona, yo no. Es un grave problema, por ejemplo, para los senadores y los diputados. Los diputados llegan y les tienen que enseñar hasta dónde está el baño y no saben qué hacer, no tienen la menor idea, muchos de ellos. Ok, ya soy diputado federal, ¿y qué? ¿Ahora qué sigo? ¿Qué? Lo que sucede es que... Entonces les empiezan a enseñar y para cuando ya más o menos están entendiendo y dicen, ¡ah! ¿De esto se trata? Sí, es que a Anas le queda un año. No me diga, sí, y le acabo de entender. Lo mismo sucede con los senadores,
que no tienen ni idea de qué es lo que va a pasar. Claro, los que viven de la política, los políticos profesionales que están entrando y saliendo de uno y de otro, ya se la saben, y son los que manejan y controlan. ¿Para qué queremos 100 diputados cuando todos ellos van a votar por dedazo? O sea, les van a decir, esto vas a hacer y eso van a hacer. Cosa que no sucede en los Estados Unidos. En Estados Unidos se acaba de presentar una ley donde se le permita a los estadounidenses viajar a Cuba, y está, ¿verdad?, respaldada por diputados, bueno, senadores en este caso, tanto demócratas como republicanos. O sea, ellos no están, aunque pertenecen a un partido, no están vendidos al partido. Así es que se pueden unir ¿Cuándo vamos a ver aquí una ley que empiece a surgir de dos perredistas, dos priistas que dicen, a volar con el partido, yo represento gente de mi país? No les importa. Entonces, mientras tengamos un sistema así, la democracia es casi un chiste, ¿no? Es casi un chiste. Pero eso lo digo nada más para que nosotros entendamos, como iglesia, lo importante es que las cosas sean reales y las hagamos bien. Es nada más, o sea, es nada más un ejemplo, pues. ¿Por qué? Porque es un ejemplo de gobierno. Porque el gobierno es administración. Es administración. Error, el gobierno no es poder. El gobierno no debería de ser poder. Y lo es cuando hay intereses, que es lo que no debe de haber en un diácono. Recuerden, uno de los requisitos del diácono es que no tenga intereses ajenos al diaconado. O sea, jamás nunca nadie hubiera dado un permiso de construir el estadio de los Cholos, donde se construyó. Nadie, no debiera de haber nunca dado el permiso. Sí sabían eso, ¿no? ¿Quién dio el permiso? Cuando él era presidente municipal. Eso es usar la política para el poder, que no debiera de ser, pues es una cuestión administrativa, ¿sí? No debiera de ser. Y ese es el problema. Bueno, en nuestra iglesia los diáconos son elegidos de manera indeterminada. Muy bien, vamos adelante. Los beneficios de los diáconos. Ya estamos por terminar. Los beneficios de los diáconos. Finalmente debemos observar que, como todo servicio que se presenta al Señor tiene una recompensa. Mateo 10:42 dice que si le da de tomar un vaso de agua a alguien por cuanto es cristiano, de cierto os digo que no perderán su recompensa. Esta recompensa es eterna y terrenal. Cuando digo eterna y terrenal me refiero a esos dos aspectos. Una, los beneficios de los del diaconado son eternas en los cielos, recompensas celestiales, pero también terrenales. Aquí, en la tierra, hay beneficios para los diáconos en el cielo y en la tierra. Y para todos los que sirven al Señor. El que gana almas tiene beneficios en la tierra y en el cielo. El que sirve, el que tiene un ministerio, el que hace lo que hace por el Señor, siempre tendrá dos beneficios. En el cielo, hasta allá los verá, y terrenales, aquí ya empezará a ver y dirá, esta es la bendición de Dios a mi vida. Esta recompensa debe ser tenida en gran estima, lo que muestra el gran valor del diaconado. Es cierto que los diáconos no necesariamente deben de obtener un sueldo por sus labores, aunque lo pudieran tener. O sea, tener un diácono de tiempo completo sería ya casi convertirse en otro pastor, pudiera ser. En un momento dado la iglesia pudiera decir, tenemos holgura económica, tenemos las arcas llenas, tenemos 30 misioneros y todavía tenemos, ¿verdad?, recursos. Vamos a darle una ofrenda al diácono. Estaría magnífico. Pero añadirán al diaconado una carga innecesaria. Sería un error. No por no darle a los diáconos. ¿Por qué sería un error, hermanos? Pienso que el dinero mejor debe ser utilizado más para la obra. No, hay dinero. No, dinero para la obra es la obra del Señor. Es la obra del Señor.
Pero darle un sueldo a los diáconos es un error, ¿sí? Porque las recompensas ya están de parte de Dios, recuerden. El error es este, que añade un elemento para que alguien quiera ser diácono y no por ser diácono. Ese elemento ya está en las misiones y ese elemento ya está en el pastorado. Porque mira, hermano, es cierto, nosotros deseamos que los que sirven a Dios sean bendecidos, pero por Dios. Mire, este es el elemento. Vamos a pensar que nuestra iglesia ha prosperado y llega el punto en el cual dice, de aquí en adelante, misionero que vaya a la obra tiene asegurado 4,500 pesos a la semana de sueldo. Para mí es muy doloroso, aunque lo entiendo, y ha habido, y puedo mencionar los nombres de quienes solamente me han hablado cuando necesitan dinero. Nada más, no me hablan para otra cosa. Nada más me hablan cuando necesitan dinero. Cuando no les llegó su dinero, cuando necesitan porque alguien está enfermo, lo entiendo, pero que nada más hablen por eso, hace uno sospechar y decir, bueno, pues, cuando el primer misionero que enviamos empezó a quejarse todo el tiempo del dinero y el dinero y el dinero, fue así como que, a ver, cuando se fue se le dijo, esto no es por dinero, y él dijo, no, yo sé que no es por dinero, y que va a pasar necesidades, no, yo sé que va a haber necesidades, y que, hermano, estamos muy limitados, somos una obra que acaba de empezar como iglesia independiente y que no puede ni mantener a su propio pastor. No, yo entiendo. Y entonces de pronto cuando ya me dices que no me alcanza, hasta que finalmente se le dijo, hermano, póngase a trabajar, no le vamos a quitar un centavo de lo que se le envía, le vamos a seguir enviando lo que le enviamos, creo que era en ese tiempo 1,400 pesos, 1,200, pero y póngase a trabajar y todo va a ser para usted, pero ya no se esté quejando del dinero. Y sí lo hizo, se consiguió un trabajo de chofer, descuidó la obra, descuidó su vida, cayó en adulterio, y todo porque se olvidó del asunto. Muchos hermanos, y esto yo lo debo de estar recordando, pero cuando yo empecé aquí jamás fue por dinero, jamás fue por dinero. Ahora quisiéramos que todos los misioneros estuvieran bien y se fueran bien y no les faltara. Sí, pero esa no es la razón para irse a la obra misionera, de que tienen un sueldo seguro. Esa no es la razón. Pues exactamente. Entonces nosotros debemos de saber que en lo que respecta a los misioneros hay un límite. Y también, ¿por qué no? En un momento dado, ahorita el pastor tiene una necesidad económica, pero en un futuro que ya no tenga hijos se le podía decir, pastor, oiga, ¿cómo ve? Sí, adelante, hermano, bájeme, ya no lo necesito, ya no estoy pagando casa y ya no estoy mandando chamacos a la preparatoria y la universidad, ya pasó. Tengo nietos, pero no son mi responsabilidad. Entonces, yo sí pudiera en un momento, y yo sí creo en un futuro, si Dios me lo concede, decirle a la iglesia, hermanos, párenle. Muchas iglesias no paran de subir, hasta que finalmente un día llegan y dicen, espérese, se le está dando 12,000 pesos al pastor a la semana. Y no pagan ni gasolina, ni agua, ni luz, ni teléfono, ni nada de nada. O sea, como que ya la cosa ya no... O sea, sí, ¿no? Pero... ¿me estoy explicando? No es una cuestión de crueldad, hermanos, de decirle a los misioneros, ¿de veras quieres ir a la obra misionera? Sí, hermano, pero no tenemos ni un centavo para darte. El hermano Samuel Álvarez así se fue. Muchos hermanos así se han ido. Y hay quienes no se mueven hasta no tener todo el dinero que quieren. Entonces uno dice, a ver, ¿por qué lo haces? El mismo hermano Álvaro dijo, no, pues ya me voy, ¿no? El hermano de Guaymas, Manuel García, ya se fue a Veracruz y la pregunta era, ¿y ya tiene? No, pues yo no voy. El hermano que estaba en Guaymas, el hermano Manuel García, nadie le daba dinero. Cuando dice cambió a Guaymas, dice que le daban 200, 300 pesos, ¿no? Al mes, y ahí estaba, y a ver cómo le hacemos. Él se iba a ir a su iglesia le iba a dar un sueldo, no platicó la historia, su iglesia le iba a dar un sueldo de 1,200 pesos. Ajá.
Pero la iglesia le dijo, ¿sabes qué? No hay recursos. ¿No hay? Yo me voy de todo. Sí, normalmente, en las iglesias, cuando hay necesidad económica, y hay que entenderlo, pues la hebra se va a romper por lo más delgado. Y el pastor de la iglesia no es lo más delgado, van a ser los misioneros, tienen que ser los misioneros, porque si la iglesia se queda sin pastor, ¿para qué quieren los misioneros? ¿Me explico? Entonces en muchos casos es así. El apóstol Pablo se fue y en muchos casos no le llegó. ¿Y qué se ponía a hacer el apóstol Pablo? Sus tiendas. Él tenía que ver cómo, pero pues no estaba ahí en la obra por dinero. A mí me aseguran mi sueldito. No, nadie la tiene segura ni es seguro. Y mira que hemos hecho esfuerzos tremendos, lo saben los diáconos, la iglesia, porque a los misioneros no les falte su dinero, pero no habría ningún problema que el día de mañana no le pusiéramos a alguien y ni que hable y que ni se queje y eso va a ser, o sea, es lo que pesa, que nada más pasó tantito algo, luego nos llama. Pero para darnos un informe de finanzas y decirnos cómo va la cosa, ¿no? Entonces, parejo, ni una ni otra, ni yo me quejo, ni tampoco se queje. Porque así funciona, así debe de ser. O sea, si en un momento dado la iglesia entra en crisis económica, pues ¿saben qué, hermanos misioneros? Les advertimos que en 3 semanas, ya conseguimos dinero prestado, pero en 3 semanas no les va a caer, así es que pónganse a hacer algo. Ahí es donde el misionero que no sabe hacer nada va a llorar y va a sufrir. Es que no sé hacer nada, pues deberías de saber hacer algo. Pero si es peluquero, si es soldador, si es electricista, pues algo sabe hacer, ¿no? Por lo menos sabe manejar y es chofer, pues se sube y maneja un taxi, si lo encuentra, ¿no? Ese es el asunto, que también el misionero debe de estar en ese entendido y que no debe de ser por dinero. Por eso yo le decía esto: si la iglesia ofrece un sueldo al diácono, acaba de añadir un elemento ajeno al diaconado, totalmente ajeno al diaconado, que es un sueldito. Mire, el hermano Tacho anda de la seca a la meca, pobre hermano, y le acaban de ofrecer un trabajo fijo en una iglesia, ni mandado a hacer. Yo no estoy diciendo si está bien o está mal, estoy diciendo que él allí. Ahora, la otra sería que le dijeran: le tenemos este ministerio pero no hay sueldo. ¿Lo tomaría? No. Yo opino lo mismo, pero le están diciendo: le ofrecemos este ministerio con un sueldito. Pues, pero el punto es ese, que se añade un elemento ajeno al servicio del diaconado. Por eso sería un error ofrecer un sueldo. ¿Me expliqué? No porque no se le deba de dar. Yo creo que sí, en un momento dado la iglesia puede ayudar y hacer algo por sus diáconos, por supuesto, y debe hacerlo. Pero poner un sueldo es añadir un elemento ajeno al servicio del diaconado, porque los beneficios de los diáconos, que es la clase de hoy, ahí van. Ya lo leímos, ¿no? Un ministerio así no debe ser menospreciado ni desechado. El diaconado al mismo tiempo debe ser cuidado no solo por el titular, sino por toda la familia del creyente. O sea, no nada más el diácono debe de cuidar su diaconado, sino que los hijos deben de cuidar el diaconado también de su papá, conforme crecen, ¿no? Hermano Memo. Ajá. La responsabilidad de diácono, cuáles son las responsabilidades, me dijo, pero lo que no le pregunté es si él estaba de tiempo completo, como diácono en la iglesia, porque según veo está como de tiempo completo. Entonces no sé si allí también diácono. No sé, fíjese, esto nunca funcionó, ¿no? El hermano, ¿cómo se llama? El hermano que está bien medio gruesecito. ¿El hermano cuál? El medio gruesecito que está en mi colegio, ¿cómo se llama? ¿Gruesecito? Medio gruesecito, uno de los de Ah, no sé, miren, la verdad no sé. Le dejé al pastor David Cortés la clase, ahora que lo fue a visitar, le dejé la clase y le dije que si la podía analizar, estudiar, y a su hijo también, y que la vieran y la consideraran, ¿no? Y voy a ir mañana lunes, con el favor de Dios, a ver qué opinión tienen respecto a este asunto. Pero sí, es una idea totalmente muy diferente del diaconado y de sus funciones.
De hecho, sí tienen hermanos empleados como contadores. Hay hermanos que llevan la contabilidad y la administración y los gastos de la iglesia, pero no son diáconos. No son diáconos. Son hermanos empleados para eso. La organización de Puerta Abierta como iglesia demanda a alguien ya metido todo el tiempo allí para eso, y no a uno, sino a dos. Entonces, pero no son diáconos. Ahí sería el punto, ¿no? Bueno, los beneficios, vamos a ver. No es poca cosa la congregación, porque lo primero que va a lograr es la confianza de la iglesia. ¿Sí? La confianza de la iglesia. No es poca cosa que la congregación, más allá de la cantidad de creyentes que la forman, sean 5, sean 10, sean 1000, sean 5000, elija uno de entre ellos por su testimonio y capacidades para servir en el cuerpo de Cristo, es notorio. Ya hay allí algo. Es decir, los beneficios de los diáconos son 3: la confianza de la iglesia, un grado honroso y los galardones que traerá como consecuencia de su ministerio. Por tanto, ya hay de manera intrínseca un beneficio en el servicio y responsabilidad. El que la iglesia haya confiado en él, ese es un gran beneficio. ¿Cómo puede ser un beneficio la confianza? Hasta parece necia la pregunta, ¿no? ¿Cómo puede ser un beneficio la confianza? Pues lo es en todos los sentidos, hermanos. O sea, ¿en qué le beneficia a nuestros hijos que confiemos en ellos? En todo, porque si no confiamos en ellos no tienen ningún beneficio. Y en este caso el diácono, al tener la confianza de la iglesia, tiene el beneficio de la confianza. O sea, lo que nos diga se lo vamos a creer. Si un día llega y nos dice que se robaron la ofrenda que él controlaba, le vamos a creer. Eso es un gran beneficio. Y no le vamos a pedir, pues ahora la paga. Ni modo que le pidamos que ahora la paga si se la robaron. Ahora, a ver, ¿cuáles fueron las circunstancias? No, pues es que traía la bolsita del dinero ahí en el carro y me bajé y lo dejé abierto. Ok, hermano, esta vez nosotros, la iglesia absorbe, pero la siguiente vez que pase lo mismo ya no. Usted va a tener la culpa por andar poniendo bolsitas en el carro y dejarlo abierto. Bueno, y eso si quieren perdonar la primera, ¿no? Yo supondría que la primera, bueno, hermano, no sabía, pero debió de haberlo imaginado. Bueno, por eso también se está poniendo adultos que no son niños que traen el billete de 100 en la bolsa y lo sacan y lo meten y lo sacan. O sea, debe de haber cierta edad. O sea, hay cosas que se esperan de la edad que no se hagan. Lo que le pasó a Pablo. ¿Lo que le pasó aquí? Lo que le pasó al hermano Álvaro no se espera que suceda. Por eso hay revuelo en la iglesia, molestia, enojo, encono, y porque no se espera que eso le suceda a un hombre así. Claro, pasa y bueno, la iglesia tiene que decir, bueno, le perdonamos, está bien, se le perdona. O como al pastor que compró el terreno y ya no lo puede usar, o sea, está perdido. Decenas y decenas de miles de dólares perdidos. Y la iglesia la iglesia no se lo pudo ni perdonar porque no tiene esa autoridad la iglesia, ¿no? Bueno, ¿qué más beneficios tenemos? Se debe recordar que al que mucho se le da, mucho se le demanda. Si tiene la confianza de la iglesia, se le va a demandar también esa confianza. Hay una demanda también. Vamos adelante. Los beneficios de los diáconos, letra B, un grado honroso. Como muestra del grado de mérito que uno ha conseguido ante los ojos de Dios. Ese grado honroso, hermanos, es un nivel de reconocimiento de Dios. A los ojos de Dios todos somos iguales, pero no todos vamos a recibir los mismos reconocimientos, galardones de Dios. Habrá quienes recibirán muchos más, habrá quienes alcancemos algo y habrá quienes no les toque nada. Y no dejamos de ser hijos de Dios. En este sentido, el diácono ha conseguido un mérito que está por encima del de los demás. Cuando Dios
va a usar a alguien para lo que sea, le va a dar cosas que no le va a dar a los demás. Y eso es un beneficio. ¿Sí? Eso es un beneficio. Véanlo ustedes, hermanos, en el gobierno secular, véanlo ustedes en los administrativos. Pensemos, por ejemplo, en un gerente de una empresa. ¿Se imaginan ustedes la oficina del gerente de Google? No del dueño de Google. ¿Se imaginan la oficina del gerente de Google? ¿Sí se la imaginan? Debe de ser algo impresionante, magnífico, estupendo, gigantesco, monstruoso, caro, vasto, elegante. Debe de tener helicóptero. Debe de tener un avión particular. Debe de tener mínimo unos 3, 4 asistentes personales. Debe de tener, se le debe de pagar gastos de representación, ropa, se le debe de estar comprando ropa. No, o sea, está a un nivel. ¿Por qué? Por el nivel en el que está. Dios bendice al que alcanzó el diaconado, como no va a bendecir a todos. Dirá alguien, bueno, y si yo gano almas, sí, Dios te va a bendecir. Por ganar almas, Dios te va a bendecir. Pero al diácono, solo por ser diácono, Dios lo bendice. Nada más, nada más por eso lo va a bendecir. ¿Por qué? Porque alcanzó un grado honroso, dice la Biblia. Sí, de igual manera ante los creyentes, o sea, ya sí es un hermano más de la iglesia, pero es el diácono. Es el diácono de la iglesia. Y eso también ante los creyentes ya alcanzó un grado honroso. O sea, no es lo mismo que llega un hermano y que le dice, hermano, siéntate bien, a que llegó el diácono y le dijo, hermano, siéntate. Oye, ya te dijo el diácono. Creo que eso deberíamos de elevarlo en nuestra iglesia, ¿verdad? Y finalmente también ante el mundo. Este grado honroso, cuando decimos ante el mundo, es porque no solamente ante los creyentes, sino hasta un incrédulo, que ya seguramente la familia del hermano Luis Jiménez lo empezará a comentar y dirá, o el hermano Luis los puede invitar y decir, vengan, me van a imponer las manos, oye, ¿cómo está eso? Y de pronto que diga, no, es que él es diácono en su iglesia, ¿no? Y eso ya tiene y conlleva en sí mismo un gran beneficio. Y el más grande e importante de los beneficios, en cuanto a los beneficios de los diáconos, son los galardones. Recuerden, los galardones serán dados a todos los creyentes dependiendo de lo que hayan hecho en su vida cristiana. Así es que vamos a ver, directamente a esta confianza y grado honroso están los galardones que el Señor entregará en el tribunal de Cristo. Ya que se le ha dado se le ha confiado mucho también se le dará. Recuerden los cinco talentos que son entregados, ¿no? La parábola del Señor y los talentos. A ver, el Señor se va a ir y le llama a 3 siervos y le dice, mira, tú tienes una gran capacidad. No le dice así, pero está implícito cuando le dice, a ti te voy a dar 10 talentos. Y se va. Y luego viene el otro y dice, a ti te voy a dar 5 talentos. ¿Por qué le daría 5 a este? Porque no, era menos capaz. No tenía la habilidad pero le está dando de acuerdo a sus capacidades. Pero le dio, ten 5. Y luego le llama a otro y le dice, a ti te voy a dar 1 talento. Porque era el menos capaz, pero aún así, de acuerdo, ¿verdad?, a sus posibilidades, pues él también le dio 1. Cuando regresa el Señor, le pregunta al de 10, a ver, y es el que primero pues tiene que llegar, ¿no?, comparecer, es más capaz. A ver, te di 10 talentos, Señor, aquí están tus 10 talentos, te entrego 10 más. Muy bien, buen siervo y fiel. Sobre 10 ciudades te pondré. Sobre poco has sido fiel, es que eso que te di no es nada. Pero para él, hermanos, un talento de oro, ¿cuánto era? ¿Cuánto le estaban dando? ¿Alguien sabe? Se los voy a dejar de tarea. Era muchísimo dinero, pero le confió muchísimo. Ok, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. 10 ciudades vas a gobernar tú. Vamos. Luego viene el siguiente. A ver, aquí me diste 5 te entrego. Muy bien, buen siervo y fiel. 5 ciudades entréganle a este.
A ver, venga el de uno. Nah, es un patrón bien exigente que pides donde no, que quieres cegar donde no sembraste, y que eres muy exigente, y que no das, y que como pides, y pues yo dije, yo fui y enterré tu talento. Este sí de plano salió inútil, insípido, inservible, porque pudiste haber llevado ese talento a los banqueros, y ahorita me traerías mi talento más mis intereses. Quítenle lo que tiene y a este no le van a dar nada. Es decir, la recompensa está en el grado de lo que se le dio. Y el diácono está por encima ya de todo lo demás. El diácono está en 10 cuando el creyente está en 5. Ese es el beneficio del diaconado. Es decir, el creyente debiera de desear en un momento dado y estar dispuesto a ser diácono. Yo un día voy a ser diácono. Los jóvenes no se lleven atrevidamente con los demás jóvenes, un día van a crecer. Esa fue una idea siempre nosotros los jóvenes predicadores. Un día les vas a querer predicar y se van a empezar a hacer chacota de tu predicación. Entonces voy a tener que tener mucho cuidado cómo me llevo con ellos para un día yo pararme y predicarles, y en serio predicarles. Así también el diácono, ¿no? Tendrá galardones, dado que se le ha dado algo que es honroso y que está por encima de lo demás. Finalmente, ya estamos aquí terminando, lo que implicaría recompensas celestiales a los que ejerzan bien el diaconado, es decir, que hagan el trabajo para el que fueron elegidos. Hacen bien su trabajo, galardones. Y recuerden esto, bendiciones terrenales también, hermanos. Bendiciones terrenales. Así dejamos en casi su totalidad el conocimiento necesario para el creyente que está por elegir un diácono en su iglesia. Aún así, si usted tiene una duda sobre el tema, anótela en la parte inferior sobre las líneas. Hermana Pati, venga la duda. ¿Qué hay con las esposas de los diáconos? ¿Alguna responsabilidad? ¿Su marido? Pero con la iglesia. ¿No? ¿Su marido? Ah, sí, fidelidad, eso ya lo habíamos visto, debe ser una hermana fiel. Pero de autoridad. No. Miren, hermanos, los requisitos para la esposa del pastor, los requisitos que pueda haber para la esposa del diácono, son esos nada más. Pero la esposa del pastor no tiene que ser líder necesariamente, no tiene que serlo, necesariamente no. Porque el ministerio de la esposa del diácono es que el diácono lleve a cabo sus funciones de diácono. Y el ministerio de la esposa del pastor es que el pastor pueda llevar a cabo su ministerio de pastor. Entonces pensemos una esposa que no apoya a su marido, y el marido dice, fíjate que va a haber una reunión, no, te quedas a cuidar a los chamacos. Hermano, no voy a poder ir. ¿Por qué no? Mi mujer que le ayude a cuidar aquí a los niños, no quiere un problema. Pero pastor, usted debe de estar presente. Pues sí, no quiere. Mientras el pastor puede llevar a cabo la labor del pastor, la esposa está llevando a cabo su función. Pero no tiene que ser líder necesariamente. Muchas hermanas dicen, no, es que voy a tener que dirigir a las damas. No tienes que dirigir a las damas, les voy a tener que predicar. No tienes que predicarle a las damas. ¿Quién dice? No. Tú tienes que abocarte a tu marido. O sea, en este momento sería el equivalente a que le exigieran a mi esposa que 10 en la clase ministerial. No, a mí es a quien me tienen que exigir. ¿A quién le vamos a exigir? ¿Al hermano Daniel o a Elizabeth que saque 10 en la clase ministerial? A él, pues él es el que le va a enseñar a ella. Ella ya va a tener quien le enseñe. Pues si no fuera a tener quien le enseñe, pues a ver, Elizabeth, Caifás con las calificaciones. Pero pues si ya tiene aquí al que le va a enseñar, el que le va a hacer los bosquejos, el que le va a hacer los temas. A veces sí, la esposa de pronto saca un buen tema, ¿verdad? Pudiera ser, pero normalmente es el pastor el que está detrás diciendo, órale, esto. Pastor, estoy aprendiendo. Lo que la esposa del diácono, del pastor, tiene que respaldarlo en su ministerio, como usted dice. Claro. ¿Por qué? Porque si no lo obedece o parte de lo que la Biblia demanda, lo que es el diácono, el pastor, que debe tener su familia en sujeción y que reciba el apoyo en todos los aspectos, pues ella le va a ayudar para que lleve a cabo su ministerio. Claro. Pues, es la responsabilidad de ella, tanto de ella como de los hijos,
Pero sí, la autoridad pues no va a la el diácono. Nada más, sí, no. Soy la esposa del diácono, no. Miren, en este caso, las esposas de los diáconos sí ayudan, sí sirven. Claro. Son las encargadas de preparar la cena del Señor. Ellas, ni siquiera la esposa del pastor. Las esposas de los diáconos son las encargadas de preparar la cena del Señor, porque los esposos la van a servir, nadie más. Y también han ganado un grado honroso de confianza. O sea, si confiamos en el esposo, confiamos en la esposa, y que aquí va a estar, etcétera, etcétera. Pero no de autoridad más allá de servicio. O sea, si la esposa del diácono dice, ay, le hacen más caso a esa hermana, pues ha de ser porque sirve más. Que uno no debería de estar celoso de eso, pero debería decir, no, voy a servir más porque le hacen más caso a aquella hermana. No, yo a ver, pues ¿qué hacen? No, les ayuda, les sirve, les platica, y yo siempre ando con mi carota. No, voy a cambiar. ¿Ve? Sirve también. Pero una vez elegido, nada más los requisitos son lo que se aplica. Nada más. Ni el liderazgo ya es otra cosa. Y el aprecio que ya se pueda también tener por la persona es otra cosa. ¿De acuerdo? Muy bien, ¿algo más, hermanos? Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Terminó aquí la escuela dominical, empezamos una nueva la próxima semana. Hay algo que quiero enseñarle a la iglesia, y es acerca de los pactos. Los pactos. Vamos a ver los pactos antes de volver a la cronología que teníamos, y que ya ni se acuerdan de la cronología, pero ¿ustedes sí se acuerdan, hermano? Qué bueno. Pero vamos a ver algo acerca de los pactos. Bueno, ya estamos más en paz. Vamos a ver. Padre, te damos gracias en esta mañana por la escuela dominical. Pedimos ahora por el servicio que tendremos a continuación, y te agradecemos porque tenemos un diácono en nuestra iglesia que ha sido elegido junto con los hermanos que ya estaban, y pedimos por ellos y los recordamos porque serán blancos, Señor, del enemigo, de los ataques de Satanás. Pero nosotros pediremos por ellos para que tú les guardes, les bendigas y les protejas. Estamos delante de ti, Señor, agradecidos, terminando la escuela dominical, en nombre de Jesucristo. Amén.